la oración. Hoy vamos a analizar y recordar cómo podemos encontrar el sujeto y cómo reconocerlo dentro de una oración. Es importante que sepas que el sujeto es la persona, cosa, animal o lugar sobre el cual se está hablando en la oración. Es decir, es el ser que está realizando o recibiendo la acción del verbo. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Le vamos a preguntar al verbo ¿quién? ¿Quién está realizando esa acción? En cuanto le preguntemos eso al verbo, vamos a encontrar una respuesta y esa respuesta va a ser el sujeto. Según su estructura, vamos a hablar del núcleo. El sujeto siempre va a tener un núcleo. ¿Quién va a ser ese núcleo? Es la palabra más importante dentro del sujeto. Puede ser un sustantivo como puede ser un pronombre. Cuando hablamos de sustantivos, vamos a hablar de los sustantivos que nombran a personas, cosas o realidades, ya sean concretas o sean abstractas. Cuando hablamos de pronombres, vamos a hablar de pronombres personales, pronombres demostrativos, van a entrar los pronombres átonos también, que nos ayudan a nombrar a personas dentro de la oración. Es importante que recordemos que a veces también puede estar desempeñado por una frase nominal o un adjetivo o alguna palabra sustantivada o una proposición sustantivada, es decir, palabras que equivalen a un solo sustantivo. Por ejemplo, Rodolfo comió una banana. En este caso, Rodolfo es el sujeto y es un sustantivo propio, por lo tanto, es el núcleo del sujeto. Ella se sintió ofendida por su comentario. Tenemos ella, que es un pronombre personal en tercera persona femenino singular, que cumple la función de núcleo del sujeto. También puede estar modificado por un modificador directo, su sigla MD. Este modificador directo se va a unir al sujeto sin ningún tipo de enlace. Ojo que estamos hablando solo del sujeto, todas las palabras que están antes del verbo. Estos modificadores directos pueden ser adjetivos calificativos, pronombres, ya sean demostrativos, posesivos, etc., y los artículos, ¿no? Los artículos la, el, los, etc. Todos estos pueden ser considerados modificadores directos ya que brindan alguna información sobre nuestro sujeto. Por ejemplo, los estudiantes buenos corrieron mucho. Sujeto ubicamos, los estudiantes buenos. Desde el verbo para atrás tenemos nuestro predicado. Tenemos los, que es un artículo modificador directo. Tenemos estudiantes, que es un sustantivo, por lo tanto es el núcleo. Y tenemos la palabra buenos, que es un adjetivo, por lo tanto modificador directo. Siguiente oración, este equipo juega muy mal. Tenemos pronombre demostrativo, modificador directo. Equipo, núcleo, pues es un sustantivo. Entonces es muy fácil reconocer ambos porque ambos van a estar dentro del sujeto. Vamos a hablar ahora del modificador indirecto. Estos modificadores indirectos también van a ir en el sujeto antes del verbo y van a ir unidas a las preposiciones. ¿Qué preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, etc. Me gustaría que esto siempre lo vayas memorizando, pues tenemos que manejarlos. Dice, estos días de verano son calurosos. Los modificadores indirectos también pueden tener modificadores directos. En este caso, estos es un modificador directo. Días va a ser el núcleo porque de él estamos hablando, no del verano, sino de los días estamos hablando. Entonces, días va a ser el núcleo, el sustantivo, y la palabra de verano va a ser el modificador indirecto. ¿Cómo me doy cuenta? Muy simple, tengo esta preposición de y todo lo que esté después, antes del verbo también, va a ser modificador indirecto. La aposición. La aposición es la parte más interesante del sujeto. Van a ser palabras o frases que se van a ubicar antes o después del núcleo del sujeto, es decir, del sustantivo. Esta aposición se va a dividir en dos, la aposición especificativa, que nos precisa el significado del sustantivo, y la aposición explicativa, que nos aclara la idea del núcleo del sujeto. Por ejemplo, el rey Felipe
dará una entrevista. En este caso estoy hablando del rey, el núcleo del sujeto. Y Felipe estoy especificando que no es cualquier rey, sino Felipe. En la siguiente oración dice, Felipe, rey de España, dará una entrevista. En esta oración tengo a Felipe como núcleo del sujeto y tengo a rey de España como una aposición explicativa. Todas las aposiciones explicativas, queridos estudiantes, van a ir en medio de comas. Esa es una de sus principales características. Pasamos ahora a hablar de los tipos de sujeto. Existe el sujeto expreso, que es aquel que aparece dentro de la oración, que ya lo conocemos, ¿no? María corre una maratón. Aparece. ¿Quién corre? María. Tenemos el sujeto tácito, que es aquel que no se escribe, pero se entiende. Leímos un libro muy interesante. ¿Quién? Nosotros. El sujeto paciente, que es aquel que recibe la acción, mas no la realiza, ¿no? Esto aparece en oraciones en voz pasiva. Las niñas fueron regañadas por su madre. En este caso no le han regañado las niñas a la madre, sino la madre a las niñas. Sujeto paciente. Sujeto agente, aquel sujeto que está realizando la acción. Siempre tiene que tener objeto directo. En este caso, la madre regaña a sus niñas. Pasamos a los siguientes tipos y vamos a hablar del sujeto compuesto. Aquel que tiene dos o más sujetos, dos o más núcleos del sujeto. Mi perro y mi gato son muy traviesos. ¿Quién es? Mi perro y mi gato. Sujeto compuesto. Puede ser ella y yo también, o Juan y Pedro. Puede utilizar también propios. Sujeto simple cuando tiene un solo núcleo, es decir, un solo sustantivo o un solo pronombre. En este caso, ella comentó sobre lo sucedido. Solo un sujeto simple. Sujeto incomplejo, aquel que no presenta modificadores indirectos ni aposiciones. Es decir, no tiene ningún tipo de modificador, sino simplemente puede ser un pronombre directo como acá o puede ser un sustantivo propio. Susana adquirió muchas responsabilidades. Sujeto complejo va a presentar modificadores, ya sea directos, indirectos o aposiciones. El buen piloto, tengo el modificador directo, buen modificador directo, piloto, tengo su núcleo del sujeto, graduado muy joven, aposición explicativa en medio de comas. Sujeto complejo. Muy bien, hasta acá hemos llegado con todo lo que es el sujeto. Nos vamos a dirigir ahora a la página número 74 para hablar sobre el predicado. En cuanto al sujeto, vas a tener varias actividades en el texto guía y te voy a dejar un video para indicarte cómo puedes resolver esas actividades. Vamos a hablar ahora del predicado. Al predicado dentro de la literatura también se le conoce como sintagma verbal. Esta es la parte en la cual vamos a afirmar algo que está realizando el sujeto. Muchas veces, chicos, el predicado por sí solo, sin tener un sujeto escrito, se puede entender sin necesidad de ninguna otra palabra, ¿no? Entonces, un sintagma verbal puede estar solo o puede estar acompañado. ¿Y qué es el predicado? Es todo lo que se dice sobre el sujeto. Existen dos clases principales. El predicado nominal, sigla PN en mayúsculas, tiene tres verbos principales: ser, estar o parecer. Y un atributo, ¿no? El atributo es aquello que se dice sobre el sujeto. No olvides que la parte más importante del predicado nominal es el atributo, no el verbo. Los niños parecen cansados. Sujeto los niños, predicado parecen cansados, verbo parece, núcleo cansados porque es el atributo. Predicado verbal, cualquier verbo menos estos tres. Cualquier verbo que indique acciones. Por ejemplo, Leticia escribe un poema. ¿Qué hace Leticia? Escribe. Acción de escribir. Festejaremos el Día de la Madre. ¿Qué haremos? Festejaremos, acción, festejar. Existen varios complementos de lo que es el predicado. Muchos de estos complementos van a llamarse complementos
estructurales del verbo. El primer complemento va a ser el complemento de objeto directo. Su sigla OD o CD, ambos son admitidos, ya sea objeto directo o complemento directo. Este complemento responde a la pregunta ¿qué? Más verbo más sujeto. ¿No? Esto ya lo sabemos manejar. El complemento directo va a ser aquel que responde a esta palabra. Siempre va a ser algún ser, persona u objeto sobre el cual está recayendo la acción. A estos complementos yo los puedo reemplazar por los pronombres átonos lo, los, la o las. ¿Y dónde lo voy a poner? Delante del verbo. Por ejemplo, dice, comeremos tacos. Le pregunto, ¿qué? Al verbo. ¿Qué comeremos? Tacos. La respuesta es el complemento directo. Si yo quiero reemplazar esto por un pronombre átono, voy a agarrar tacos y digo masculino plural. El único que cumple masculino plural entre estos es los. ¿Dónde lo voy a poner? Antes del verbo, nunca después. Voy a decir los comeremos. No puedo decir comeremos los, ¿no? Pierde sentido. El complemento de objeto indirecto, OI o CI, responde a la pregunta ¿para quién? Más verbo más sujeto. Este va a responder sobre quién o para quién es esa acción que estoy realizando. Este complemento de objeto indirecto se puede reemplazar por los pronombres átonos le y les. Dice el ejemplo, compramos un pastel para la abuela. Muchas oraciones con complemento de objeto indirecto también tienen complemento de objeto directo. Por ejemplo, compramos un pastel. ¿Qué compramos? Un pastel. Objeto directo. ¿Para quién lo compramos? Para la abuela. Entonces, muchas veces también se puede utilizar complemento directo e indirecto dentro de estas oraciones. El complemento de régimen va a ser aquello que va introducido por alguna de estas preposiciones. Estas no son nada complicadas, lo único que hay que hacer es grabarnos estas palabritas. Si en una oración yo encuentro alguna de estas, estoy hablando de un complemento de régimen. Por ejemplo, comeré con la cuchara, con complemento de régimen. Voy a insistir en este punto, en complemento de régimen. El complemento agente va a ser aquel donde el complemento va a realizar la acción, ¿no? Para caer sobre el sujeto. ¿Dónde aparece este complemento agente? En las oraciones en voz pasiva, ya las sabemos manejar, ¿no? Dice, la niñera educó a los niños, en este caso la niñera está realizando la acción de educar y los niños la están recibiendo. Cuando la convierto a su voz pasiva digo, los niños fueron educados por la niñera. En este caso, quien está educando a quién sigue siendo la niñera, por lo tanto, complemento agente, porque este complemento está realizando la acción. Bien, hasta acá los complementos circunstanciales lo dejamos para un siguiente video. Espero que te haya sido de ayuda.